¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy vamos a hacer la cobertura del match por el título mundial entre el gran maestro ruso Yang Nepomniachtchi y el aspirante, el gran maestro chino Ding Liren, ¿no? Primera vez que un gran maestro de China lucha por el título mundial. Así que está muy interesante. Algunos de ustedes se preguntarán, pero ¿qué pasó con Magnus Carlsen? Lo que pasa es que Magnus Carlsen no se puso de acuerdo con la FIDE sobre el tema de el ritmo de juego principalmente, ¿no? Magnus Carlsen quería ritmo de juego más rápido, la FIDE ha mantenido la tradición. Así que Magnus Carlsen ha decidido rehusar a defender su título mundial, ¿no? Y después de 10 años vamos a tener un nuevo campeón del mundo, ¿no? Sea el gran maestro ruso o sea el gran maestro chino. Muy bien, el match está pactado a 14 partidas. De esas 14 partidas, bueno, el día de hoy se ha jugado la primera. Vamos a hacer una cobertura de todas las que se den en el match. Si llegan a las 14, vamos a ver. Pero, bueno, el gran maestro ruso le ha tocado con las piezas blancas y al gran maestro chino con las piezas negras. Bien, entramos en materia. Entonces, Nepo opta por la jugada de 4, a lo que Ding Liren juega como de costumbre en el E5, ¿no? Que después de caballo F3, caballo C6, alfil B5, estamos en la apertura española, ¿no? Apertura que también jugó Nepo contra Magnus Carlsen en el match por el título mundial del 2021, por cierto. Los que quieran ver esas partidas de ese match, les voy a dejar la lista de reproducción para que puedan darle una miradita a las partidas que van a ser muy relevantes para este match, ¿no? Ya que si ya se juega la apertura española, esas partidas son partidas modelos, posiblemente hay alguna novedad por ahí preparada de ambos equipos. Muy bien, después de la jugada natural A6, normal, la jugada más empleada, claro, caballo F6, la berlinesa sería la otra opción. Pero Ding Liren, al igual que Magnus Carlsen, optan por la jugada más empleada, que es A6 en esa posición, ¿no? Y después de alfil A4, caballo F6, esto es muy normal en la apertura española. Las blancas juegan enroque, línea principal. Y luego de alfil E7, la jugada más empleada en esta posición es torre 1, ¿no? Que se jugó en varias partidas del match por el título mundial entre Nepo y Magnus Carlsen, ¿no? Se jugó así, por ejemplo B5, las negras tienen que hacer B5 porque las blancas tenían la amenaza de, ahora que el peón de E4 está protegido por la torre, la amenaza era alfil por C6, peón por C6 y caballo por E5, ¿no? Entonces, bueno, las negras juegan B5 en esta posición y luego de alfil B3 única, las negras juegan enroque, ¿no? Cuando las negras juegan enroque y no D6, es que plantean la posibilidad de hacer el ataque Marshall, ¿no? El ataque Marshall le está dado por la jugada C3 y D5, ¿no? Es un ataque muy peligroso, ¿no? Es un sacrificio de peón que se da luego de peón por peón, caballo por peón. Al capturar el peón de D5 quedó semiabierta la columna E, entonces las blancas pueden capturar acá y en este momento ganan un peón, ¿no? De paso atacan el caballo de D5, que las negras suelen defender con D6, y ahí la compensación por el peón está en que las blancas se han quedado retrasadas en el desarrollo de las piezas, y no solo eso, sino que ni siquiera pueden sacarlas en este momento de manera directa, sino que hay un peón acá en la casilla de 2 que no permite el desarrollo de las piezas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que se suele hacer acá? Sí, bueno, acá hay dos jugadas que se han utilizado con cierta frecuencia. Una es la jugada de 4, bueno, que es la jugada más normal, ¿no? Donde se desarrolla, bueno, donde se permite, se domina el centro al ubicar el peón en esa casilla, y también ya libera, por ejemplo, la salida del alfil, ¿no? Y la otra jugada que también se utiliza, aunque menos, otra jugada que se utiliza menos es, por ejemplo, bueno, esta es la más empleada, como les estaba comentando, de 4, también se utilizan, pero menos la jugada de 3 o a veces torre 1, ¿no? Muy bien, ¿no? Por ejemplo, después de D4 suele seguir la partida con alfil D6 atacando a la torre. Bueno, la torre está atacada, tenemos que
que ver a qué casilla se suele mover. Básicamente hay dos jugadas, una es torre 2, torre 1, bueno, torre 1 la más empleada. Y luego, por ejemplo, de dama h4, las negras tienen bastante iniciativa acá, ¿no? Por ejemplo, alfil e3, alfil g4, dama d3, torre a e8, caballo d2, torre 6, ¿no? Las negras tienen ahí bastante iniciativa por el peón. Hay ideas con el avance f5, doblar torres en la columna E también. No, una idea, como les comentaba, es f5, f4 para tratar de abrir la columna G. Si la columna se abre, esa torre de E6 pasa para G6 para dar mate. Si no, también hay ideas con torre 8, presionando el peón de 3, también como les decía, f5, f4. Y es un poco incómodo jugar esta posición con blancas, aparte de que la teoría respalda el juego de las negras, ¿no? Entonces, Nepo, en su momento, optó por la jugada torre 1, b5, alfil b3, y cuando en Roque, nunca entró al Marchand, sino en una partida jugó h3, y en otras partidas optó por la jugada, en un par de partidas recuerdo, optó por la jugada 4, ¿no? Estos sistemas anti-Marchand. Bien. Pero el día de hoy ha habido en esta posición una sorpresa, ¿no? Una jugada que por primera vez aparece, que no aparecía en las partidas de Nepo. Primera vez que juega esto. Alfil por c6, ¿no? D por c6, la conocida variante del cambio diferida, ¿no? Una línea tampoco no muy empleada al alto nivel, en que las blancas esperan que las negras jueguen su alfil en e7, su caballo en f6. Ahora que es un poco incómodo defender el peón de e5, suelen jugar torre 1 y no hay una defensa natural para el peón de e5, ¿no? La jugada alfil de 6 tiene el inconveniente que después de d4 comienzan a haber presión sobre el punto e5, ¿no? Y también en el caso de que capturen en d4 se puede avanzar e5 y se ganaría una pieza, ¿no? Entonces esta posición es incómoda. Por eso Diniren hace caballo de 7, ¿no? Defendiendo el peón, aunque bueno, de momento estorba el caballo la salida del alfil de c8, ¿no? Las blancas optan por d4 y luego de peón por peón, dama por peón en Roque. Bueno, me olvidaba de comentar que en esta línea de la variante del cambio o variante del cambio diferida, las blancas cuentan con una mejor estructura de peones, ¿no? No tienen ningún peón débil. Las negras sí tienen dos peones débiles, pero tienen como ventaja, como compensación por esos peones débiles, peones doblados que en un final de repente Reyes podría complicar, ¿no?, el final. Tienen la pareja de alfiles, ¿no? Bien. Nepo desarrolla su alfil a f4, desarrollando su alfil a la casilla más activa y atacando el peón de c7. Caballo c5 de Diniren, proponiendo el cambio de damas en la columna D, que Nepo rechaza, ¿no? Las blancas en este momento tienen un poquito más de espacio por su peón en E4. Al tener más espacio es mejor mantener las piezas y dejar a las piezas de rival, tratar de dejarlas un poquito amontonadas, ¿no? Alfil G4 fue la jugada que empleó Diniren, novedad. Acá lo más jugado era caballo 6, pero alfil G4 del gran maestro chino, novedad en la posición. La partida continúa con caballo E4, que tiene ideas, por ejemplo, con dama G3, ¿no? Atacando el peón de C7, atacando el alfil que de momento está en el aire, mirando con rayos X el punto G7, pero bueno, las negras optan por el movimiento dama D7, defendiendo el alfil, y luego de caballo C3, torre D8, se ataca el caballo va para F5. Las negras optan por caballo E6, pero en el caso de alfil por F5, E por E5, torre 8, obvio que no se puede capturar el peón de F5 porque cae el alfil de 7. Torre 8 defiende la posición, defiende el alfil. Las blancas jugarían G4 para defender el peón, aprovechando que no hay ningún descubierto peligroso del alfil. Y esta posición está equilibrada. En la partida el gran maestro chino opta por jugar caballo 6, lo que le permite a las blancas capturar el alfil. Y ahora, después del alfil G3, las blancas están un poquito mejor, ¿no? Porque ahora
Ya las negras no tienen la compensación de la pareja de alfiles. Entonces, y las blancas tienen un peón en E4 muy fuerte, que le da un poquito de ventaja de espacio. Su alfil de G3 está muy activo, presionando el peón de C7. Entonces luego de alfil H5 la partida sigue con F3, que consolida la estructura de peones, limita la diagonal del alfil de H5, y por ejemplo el alfil de G3 puede ir a la casilla F2, ¿no? F6, H3, H6, jugada de consolidación de la posición, rey H2, alfil F7, torre a D1, B6. B6, por ejemplo, una jugada que limita al blanco, por ejemplo, ideas como dama 7, ¿no? Entonces las negras limitan ese tipo de ideas con B6 y las blancas hacen lo propio con A3, ¿no? Evitando, por ejemplo, ideas con dama B4, atacando el peón de B2, que si se mueve y el caballo C3 queda un poco más desprotegido. Entonces A3, A5, caballo 2, se cambian las torres y las negras proponen un cambio de torres en la columna D, ¿no? Un segundo cambio de torres. Nepo juega torre de 3, preparando una jugada muy interesante, preparando dama de 2 para tratar de presionar en la columna D. C5 de Diniré, dama de 2. Acá se podía jugar simplemente, por ejemplo, rey F8, manteniendo la posición, ¿no? Y después de torre por, caballo por, esto debe acabar en tabla sin mucha dificultad para las negras. Pero acá el gran maestro chino comete una imprecisión, que es la jugada C6, ¿no? Esta es una imprecisión porque después del torre por, caballo por, obviamente dama por no se puede, porque después de caballo por, bueno, dama por, caballo por y alfil C7, acá hay las blancas ganan material, ¿no? Entonces torre por, caballo por, pero el caballo que estaba en E6 cubría la casilla F4 y las blancas optan por la jugada precisa dama F4, ¿no? Ahora se amenazan ideas con dama C7, con dama B8, de entrar a presionar el flanco de dama de las negras. Bueno, el gran maestro chino juega B5 para que si la dama entra en C7 no le toque toda la cadena de peones, ¿no? Le atacaría 6 con rayos X a B6 con rayos X a 5. Entonces juegan B5 y luego de dama B8 que clave el caballo y amenaza alfil C7 ganando el caballo. Las negras sacan su rey de esa columna, perdón, de esa fila. Y la partida sigue a alfil D6, ¿no? Una línea interesante era alfil C7, atacando el caballo, y una vez que el caballo se mueve, alfil por A5. Esta línea gana peón, pero sin embargo da contrajuego a las negras, ¿no? Con dama D7, se amenazan entradas de la dama, por ejemplo, por D1, se amenazan ideas con caballo D4. Entonces, Nepo prefirió jugar de manera más sólida y jugó alfil D6, atacando la dama y de plazo cerrando, bloqueando la columna D, ¿no? Evitando que la dama negra pase a atacar al rey o pase a buscar contrajuego, por ejemplo, por la casilla D2, D1. En este momento, Nepo juega caballo G3. De repente se preguntarán, ¿y por qué no alfil por C5, no? Por el mismo tema, ¿no? Dama de D2 y hay contrajuego, ¿no? Se ataca el caballo, se ataca el peón. El caballo negro puede venir por D8, F4. Entonces, por D6, ¿no? Atacando el alfil de C5. En algún momento podría entrar por F4. Entonces, para evitar ese contrajuego, Nepo simplemente no captura el peón y juega caballo G3, ¿no? Muy interesante la manera de jugar del gran maestro ruso. Cómo trata de limitar al máximo el contrajuego de las negras, ¿no? Caballo D8, F4. Acá las blancas, bueno, las negras podrían jugar caballo D4, pero luego de C3, caballo B3. El alfil queda un poco fuera de juego, ¿no? Las blancas tienen ideas en este momento, por ejemplo, con caballo F5. Y las piezas blancas comienzan a rondar el rey de las negras, ¿no? Y el caballo queda un poco lejos de la defensa de su rey, ¿no? Entonces la partida siguió así, siguió con H5 de las negras, C3 de las blancas, jugada de control sobre la casilla D4, C4, H4. Y las negras proponen el cambio de dama, ¿no? Las blancas lo rechazan con dama B7 que ataca el alfil. Y una vez que el alfil se retira, caballo F5. Comienzan a haber ideas sobre el punto G7. Por ejemplo, una idea es alfil F8, aprovechando que no te podrían comer el alfil porque dama por G7. Entonces simplemente las negras tratan de cambiar damas, ¿no? La blanca lo evitan, las negras insisten con eso y se cambian las damas, ¿no? Llegamos a este final de alfil y caballo por bando.
con el mismo número de peones, ¿no? 7 peones por cada bando también. El alfil y el caballo blancos están mejor ubicados, pero la presencia de alfiles de distinto color da muchas chances de tablas, ¿no? Vamos a ver cómo sigue la partida. Caballo D4, caballo B7 atacando el alfil, E6 defendiendo el alfil, y en el caso de que lo capturen, bueno, quedaría el peón de D libre, ¿no? A la hora de capturar. Las negras van centralizando su rey, las blancas hacen lo propio. Alfil D7, alfil C7 atacando el peón de A5, con lo cual parecería que el caballo queda inmovilizado, o tendrían las negras que hacer la jugada 4, pero las negras juegan la jugada muy instructiva, caballo C5, buscando contrajuego, y después de alfil por A5 centralizan el rey. Bueno, se estarán preguntando, ¿pero qué están haciendo las negras? ¿No están sacrificando un peón por las puras? No, lo que pasa es que luego de caballo D3 va a caer el peón de B2, ¿no? Ya lo vamos a ver en las próximas jugadas. Como las blancas no lo pueden evitar, las negras no se apuran en esa maniobra, pero en este momento llegan, ¿no? Con el caballo D3, atacando el peón de 5, atacando el peón de B2. Bueno, lo que obliga prácticamente a las blancas para no perder el peón en jugar E6, y luego de alfil por C6, caballo por C6. Alfil de 7 intermedia atacando el caballo, y luego que el caballo se retira, caballo por B2, ¿no? Se ha simplificado la posición. Ahora las blancas ya no cuentan con una mejor estructura, inclusive han quedado débiles los peones de A3 y C3. Pero al haber alfiles de distinto color y poco material, las chances de tabla son muy altas, ¿no? La partida sigue con rey F3, caballo D3. El caballo en D3 ataca el peón de F4, por eso se defiende con G3. Y luego de caballo C3, rey E3 y caballo B3, se acordaron las tablas, ¿no? En esta posición, en el caso de que se cambien los caballos, bueno, las negras quedarían con un peón pasado muy peligroso, ¿no? Por lo cual no sería lógico cambiar ahí. Simplemente las blancas mantendrían por ahí, las negras pueden cambiar, y llegaríamos a un final neto de alfiles de distinto color, con las tablas bastante sencillas, ¿no? Bien, esta ha sido la primera partida del match, con esa jugada sorpresa de Nepo de entrar a esa línea de la variante del cambio diferida. ¿Qué pasará mañana? Es un misterio. Así que los invito a suscribirse al canal, a dejar sus comentarios sobre la partida. Y conmigo será hasta un próximo video. Cuídense.